Amigos, los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Elsa Iturriaga y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Presidenta del Parlamento invocó a legisladores debatir proyectos que contribuyan a la solución de las demandas de la ciudadanía. Fue durante sesión solemne por el 192 aniversario del Congreso. En ceremonia, voceros políticos propusieron trabajar para mejorar la representación parlamentaria y recuperar la confianza de la población. Entre 10 y 1.870 nuevos soles serán las devoluciones por única vez a los fonavistas, según lo indicaron representantes de la comisión ad hoc en la Comisión de Vivienda. Proceso se iniciará en la segunda quincena de diciembre. Congresistas Yeude Simón y Jaime Delgado coinciden en que decisión de mandatario Ollanta Humala de no recibir a Comisión López Meneses busca proteger la imagen presidencial. Consideran que la jefa del gabinete es quien debe informar al respecto. En conversatorio, Mujer y Liderazgo Político anunciaron realización de pleno temático sobre equidad de género, violencia familiar y participación política de la mujer. Empezamos el desarrollo de las noticias contándoles que la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, invocó a la representación nacional a hacer del Congreso el espacio central de debate de proyectos que contribuyan a la solución de las demandas de la ciudadanía. Fue durante la sesión solemne del Pleno por el aniversario número 192 de instalación del primer Congreso Constituyente, a la que asistieron representantes del Poder del Estado, parlamentarios andinos, cuerpo diplomático y otras autoridades. Tenemos la nota. Con una sesión solemne, el Congreso de la República conmemoró el 192 aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente el 20 de septiembre de 1822. La titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, exhortó a sus colegas parlamentarios a volver a hacer del Parlamento el espacio central del debate de los problemas nacionales. Debemos hacer del Parlamento el escenario principal del debate y propuestas legislativas que contribuyan a la solución de los problemas y preocupaciones de los ciudadanos, sin olvidar que prestamos nosotros, congresistas, un servicio público a los ciudadanos, al legislar, al fiscalizar y al representarlos. En su discurso central, Solórzano Flores recordó a los próceres quienes, según dijo, con sus ideas promovieron la conciencia nacional que condujo a la independencia de nuestro país y la construcción de la República. El país hoy reclama que nuestra labor desde el Congreso contribuya a fortalecer la democracia que merecemos. Por ello es que invoco a todos ustedes el día de hoy, hombres y mujeres, a que unamos nuestras fuerzas y voluntades como el inicio de la creación de nuestro Parlamento. La lectura del discurso de don José de San Martín ante el recién instalado Congreso Constituyente estuvo a cargo del congresista Daniela Bugatás. En tanto, la legisladora Marta Chávez Cosío leyó el discurso del primer presidente del Congreso Constituyente, Francisco Javier de Luna Pizarro. Mientras, Daniel Mora Ceballos se encargó de recordar la ley promulgada el 30 de octubre de 1822, la cual dispone que el 20 de septiembre de cada año se considere fiesta nacional. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Trabajar para mejorar la representación parlamentaria y así recuperar la confianza de la ciudadanía, además de fortalecer la autonomía e institucionalidad del Congreso como primer poder del Estado, fueron algunas de las propuestas de los voceros de las 9 bancadas que conforman la representación nacional durante la sesión solemne por el 192 aniversario del Congreso. Veamos. En la sesión solemne por la conmemoración del 192 aniversario del Poder Legislativo, los voceros de las bancadas parlamentarias destacaron los retos y desafíos que corresponden a este poder del Estado en la consolidación de la democracia y el desarrollo del país. Este Congreso de la República legisla para que la justicia social no sea un mero enunciado en búsqueda de la inclusión social para la riqueza, para que la riqueza sea mejor distribuida.
Incluir para crecer es la línea de base que ojalá pueda inspirar nuestras decisiones. Que las diferencias políticas no nos hagan caer en el desánimo ni llevar al Perú al fracaso que puede estar muy cerca si nosotros no nos comprometemos a eso. Por eso debemos luchar, y es nuestro compromiso, luchar permanentemente por el desarrollo del país. Las mujeres en la política la miramos desde un norte que implica enfrentar la violencia, no solo la doméstica, sino la cultural, crear un escenario distinto de ser hombre y de ser mujer para los 200 años de nuestra República. Enfrentar la visión que cree que la mujer y su rol se reduce a la maternidad, aunque obviamente valoramos esa función femenina. Reivindicar el rol de la mujer trabajadora, el derecho de las trabajadoras del hogar, la lucha contra la trata de personas. En tanto, los representantes de otras bancadas parlamentarias coincidieron en que es momento de fortalecer la función de representación como una forma de recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la institucionalidad del primer poder del Estado. Creo que se debe repensar la función de representación que tenemos encargados cada uno de nosotros. Seguramente les habrá ocurrido también a ustedes este sentimiento de impotencia respecto a no poder atender una circunscripción electoral demasiado extensa probablemente. Que ese mecanismo de escrutinio ciudadano sobre cada uno de nosotros es un mecanismo que tiene que buscar que el Parlamento mejore, se depure y lleve a situaciones de autocontrol y de autocrítica, pero al mismo tiempo que ese Parlamento sea respetado por quienes justamente en su escrutinio no deben buscar que se menoscabe su autoridad, que se menoscabe su representatividad y que se busque medrar en su posibilidad de ser el verdadero primer poder del Estado. No es el mercado el que tiene que decirnos cómo es una sociedad. No es el libre mercado el que tiene que decirnos cómo se construye una sociedad. Son los políticos los que tenemos que decir qué tipo de sociedad tenemos que construir en el futuro. Mientras los portavoces de otros grupos políticos consideraron que es momento de debatir las reformas políticas y propuestas como el retorno a la bicameralidad. Hay un proyecto en la Comisión de Constitución ya aprobado acerca de la bicameralidad. No será popular discutir esto, amigos congresistas, pero hay que discutirlo. Quizás esa no sea la fórmula, quizá haya otras fórmulas, pero lo que sí tenemos que garantizar es una mejor representatividad de la ciudadanía. Yo creo que se han dicho muchas cosas que están relacionadas a lo que significa la reforma del Estado. Sí, pues es cierto. Hay temas que ya deberíamos ya simplemente acabar la discusión de una vez, establecer el contrato social en el país, ya está totalmente definido y empezar a trabajar por la perspectiva y el desarrollo de un país inclusivo, de un país que realmente comprometa y teja el bienestar de todos los ciudadanos, de todos los hombres y mujeres de nuestra patria. Que la política es una herramienta para transformar lo imposible en posible realidad, pero es solo una herramienta. No lo puede hacer ella por sí solo. Necesita de brazos que la ayuden a lograr el objetivo. Propiciemos siempre un Congreso de la República, puertas abiertas al pueblo. Congreso de la República del Perú, puertas abiertas a la inclusión y a la igualdad de oportunidades. De esta manera, las 9 bancadas que conforman la representación nacional expresaron su vocación al servicio del país, a 192 años de creado el Congreso del Perú. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. ¡Viva el Perú! ¡Viva! La mesa directiva y congresistas de todas las bancadas rindieron homenaje con una exposición fotográfica a los exparlamentarios Henry Piz García y Felipe Osterling, ex titular del Poder Legislativo y expresidente de la Cámara de Senadores, respectivamente. En la ceremonia se recordó su desempeño al servicio público que la ciudadanía les encargó en varios periodos parlamentarios. Tenemos la nota.
Como parte de los actos conmemorativos por el aniversario del Parlamento, la mesa directiva rindió un homenaje póstumo al expresidente de la Cámara de Senadores, Felipe Osterling, y al ex titular del Congreso, Henry Pease, en el hall de los Pasos Perdidos. La historia parlamentaria ya inscribió sus nombres en un lugar destacado de la conducción de la representación nacional. Expreso, por ello, la voz y el sentimiento de todos y cada uno de los miembros de la representación nacional, de los 130 congresistas que conformamos este Congreso, para decirles que la partida de Henry Pease y Felipe Osterling fue vivida con dolor y al mismo tiempo con el deseo de tenerlos permanentemente entre nosotros. Al recordar al destacado politólogo, sociólogo y expresidente del Congreso entre el 2003 y el 2004, Henry Pease García, la titular del Legislativo destacó su labor en cumplimiento de la financiación pública de los partidos políticos de acuerdo al caudal electoral. Quien debatió y discrepó intensamente contra las propuestas totalitarias y de ruptura del orden democrático y tuvo la claridad para promover un movimiento de paz que enfrentó la ofensiva autoritaria y mortal de Sendero Luminoso, convocando una marcha por la paz, afirmando la consigna de que la democracia era más fuerte que la subversión senderista. Recordemos esa marcha del 3 de noviembre de 1989, una marcha que fue masiva, cargada de coraje y defensora por la paz y la vida. Sobre Felipe Osterling Parodi, el ex ministro de Estado y ex titular de la Cámara del Senado, quien falleció a los 82 años, se le recordó como el impulsor del nuevo Código Civil que se publicó en 1984. Reordenar las instituciones y normas económicas, políticas y culturales sobre los principios de la Constitución del 79, crear el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal de Garantías Constitucionales, y a la vez emprender una reforma del sistema penitenciario. Todo ello, Felipe Osterling Parodi lo hizo con solvencia en un año. A la ceremonia asistieron familiares y colegas del partido de ambos ex legisladores, cuyas fotos fueron exhibidas en el hall de los Pasos Perdidos, informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Y posteriormente la presidenta del Congreso participó en la ceremonia de reconocimiento a los trabajadores del Parlamento que cumplieron más de 30 años de labores ininterrumpidas. Fue con ocasión de celebrarse el Día del Trabajador Parlamentario. En un gesto de reconocimiento al trabajador parlamentario, la presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano, participó en la ceremonia donde se distinguió a quienes cumplieron más de 30 años de labor ininterrumpida al servicio del primer poder del Estado. Solórzano Flores saludó la labor que cumple día a día el trabajador parlamentario porque contribuye en la producción legislativa y el funcionamiento del Congreso. Celebrar los 192 años del Congreso de la República y no dejar de reconocer al trabajador parlamentario, porque nada sería lo posible sin el esfuerzo de todos ustedes, sin la gente que trabaja día a día para que la producción legislativa y el trabajo del congresista sea cada vez mejor. Así que reiterarles nuestro agradecimiento de parte de los 130 parlamentarios de la mesa directiva por todo el esfuerzo que hacen ustedes, tanto profesional como en lo personal, muchas veces trabajando más horas de lo debido, porque este Congreso tenga y revierta esa imagen que tiene el día de hoy. En el acto participaron el oficial mayor del Congreso de la República, Javier Ángeles, la jefa de Recursos Humanos, Johnny Elizabeth Preguntegui, y otros funcionarios, así como el representante de los trabajadores, Carlos Vázquez Ruiz. La ceremonia se realizó en el hall del edificio Luis Alberto Sánchez del Congreso de la República. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso. Cambiando de tema, los congresistas Yude Simón y Jaime Delgado coincidieron en la decisión del presidente Ollanta Humala de no recibir a la comisión López Meneses, pues responde a que se busca proteger la imagen presidencial, aunque consideraron que sea la jefa del gabinete, Ana Jara, quien informe al respecto. Tenemos sus declaraciones. Y me parece una torpeza, además. Me parece una torpeza porque alguien estaría jugando, ¿no es cierto?, a golpear la imagen más importante. La imagen presidencial se refiere. La imagen presidencial que afectaría evidentemente no solamente la parte política, sino también económica y la parte social. Yo creo que hay que ser muy cautos, hay que ser muy respetuosos y no hay que buscar imágenes en función de tratar de pechar al presidente de la República cuando la Constitución no lo permite. Yo comprendo al mismo tiempo la situación, digamos, de que no quiera dañarse la imagen presidencial. Entonces la solución sería de que desde la presidencia del Consejo de Ministros se envíe a la comisión un informe detallado, minucioso,
de cuáles fueron las pesquisas que se hicieron, los niveles de responsabilidad, las acciones que se tomaron. Yo creo que una información podría ser, digamos, un gesto de voluntad de colaborar con la investigación y al mismo tiempo cuidar, digamos, la imagen presidencial. Al volver, comisión ad hoc encargada de las devoluciones de los aportes al FONAVI anuncia que pagos se iniciarán la segunda quincena de diciembre. Volvemos con los detalles. Antes, les recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. Entre 10 y 1.870 nuevos soles serán las devoluciones a los fonavistas. Así lo indicaron representantes de la Comisión ad hoc durante su presentación en la Comisión de Vivienda. El primer tramo de la devolución se hará a partir de la segunda quincena de diciembre. Aproximadamente a 60.000 exfonavistas, como parte del primer grupo, se les devolverá sus aportes en la segunda quincena de diciembre. Así lo dieron a conocer los representantes de la Comisión ad hoc para la devolución del dinero del FONAVI, que se conformó mediante Ley 29625. Este anuncio lo hicieron en la Comisión de Vivienda. Estimamos realmente poder estar pagando alrededor de unas 60.000 o más personas a fines de este año. La cuota promedio estaría alrededor de 10 soles. Eso significaría que podría recibir desde 10 soles hasta 1.870 con una media de 1.320. Indicaron que actualmente existe un monto de 830 millones de soles en la cuenta de la Comisión ad hoc, con lo cual empezarán la devolución en este primer tramo, que se priorizarán a los mayores de 65 años y personas con discapacidad. La cantidad a devolver de manera individual se calculará por el periodo aportado. Señalaron también que se han registrado más de 1.700.000 personas con historial laboral hasta el 31 de agosto de este año, fecha en la que se cerró este proceso, y que la comisión viene revisando y validando dicha información. Es básicamente la identificación de los beneficiarios, para lo cual es requisito esencial relevar historia laboral. Vamos obviamente a proceder a devolver aportes, ¿no es cierto? Los aportes se dan en función a una actividad, es el trabajo. Para poder entregar recursos privados, ¿no es cierto?, tenemos obviamente que conocer quiénes son esas personas y cuáles han sido los periodos en que se han aportado estos recursos. Señor presidente, tenemos que constatar, tiene que haber un trabajo de constatación, no es cuestión de una declaración jurada y entregar dinero, porque nosotros tenemos que ser responsables, porque la ley nos ha dado ese mandato, de recuperar esos recursos para poder devolverlos a los señores fonavistas. Por su parte, los representantes de los fonavistas indicaron que lucharán para que sus aportes sean devueltos el total de lo aportado. Se tiene que devolver lo que se recaudó. Se tiene que devolver al fonavista lo que el fonavista aportó, eso es lo que dice la ley. El viceministro de Hacienda, Carlos Olivaneira, nuevamente reiteró que los aportes que se devolverán a los fonavistas es dinero privado, por lo cual no se incluyó en el presupuesto del sector público 2015, a lo que el presidente de la Comisión de Vivienda, Johnny Lescano, quiso dejar en claro. Reiterar que los recursos que tiene el FONAVI en estos momentos son recursos privados. Son recursos de los fonavistas, no son recursos públicos, porque si fueran recursos públicos no habría manera de dárselo a determinadas personas. Finalmente se presentaron en la Comisión de Vivienda el presidente de la Sociedad Nacional de Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento del Perú, James Fernández, quien manifestó que tienen una deuda directa de 720 millones de soles a FONAVI. Sin embargo, afirmó que no hay un reglamento que establezca el proceso de acogimiento de la deuda. Asimismo, Fernando Momiada, presidente del Consejo Directivo de SUNAS, afirmó que cuando se habla de reconocimiento de deuda, estas se incluirán en las tarifas, es decir, el usuario pagaría durante 20 o 30 años el costo de la infraestructura de agua potable y saneamiento. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Y siguen apareciendo nuevas evidencias que implican más al empresario Rodolfo Orellana. La comisión que investiga sus nexos con funcionarios del Estado recibió las declaraciones del presidente del Indecopi sobre irregularidades en la liquidación de una cooperativa. ¿Tenían conducta leal, proba, eran veraces, tenían buena fe? ¿Para qué sirve Indecopi, presidente? Indecopi
ha sido una institución que ha sido utilizada, mal utilizada, por una red criminal. Con estos cuestionamientos a la labor de Indecopi, los congresistas miembros de la comisión que investiga los supuestos actos ilícitos del empresario Rodolfo Orellana Rengifo recibieron al presidente de este organismo, Eberta Sano Belauchaga, quien explicó los alcances de sus funciones en este caso. El Indecopi ha seguido los procedimientos concursales de manera correcta, cumpliendo con la norma. Justamente a partir de las deficiencias que en la aplicación de la norma se han detectado, el Indecopi ha presentado una propuesta de modificación para mejorar esos requisitos, entre otras consideraciones. Repito, las empresas al momento de presentarse al Indecopi han cumplido con los requisitos. Requisitos probablemente muy laxos, muy generales, pero que es producto de lo que en el Perú se llama simplificación administrativa. La comisión recibió al funcionario para indagar sobre el proceso de liquidación de la Cooperativa de Extrabajadores de la Marina, Coopemar, la cual se hizo presuntamente de manera irregular, creando una falsa deuda para luego poder liquidar los activos a través de empresas fantasma. Yo creo que hay cierta negligencia de mi punto de vista en haber permitido con su aval, de que estas empresas, pues, estas liquidadoras, sigan operando, ¿no? Tenemos la evidencia, tenemos la información, de dónde gira, de dónde proviene, quién está monitoreando a espaldas de todo esto. Y Indecopi no actúa. O sea, con toda la consideración, creo que ameritamos una acción mucho más efectiva y más oportuna. Y nos vamos a ayudar todos, porque Indecopi, como comisión, al final somos Estado. También declaró ante la comisión el gerente del complejo turístico Mamacona, Luciano Silva Checa, quien denunció que se pretende inscribir un terreno de 3 hectáreas dentro de su propiedad, a través de uno de los presuntos operadores de Orellana. Le mandan un documento al juzgado de paz de Lurín, donde el juez de paz, evidentemente coludido, saca una resolución pues inexplicable, ¿no? Una resolución de desalojo, con rotura de muros y todo, porque la propiedad es virtual, o sea, simplemente no existe, no tiene linderos, no tiene medida, no tiene nada. Las investigaciones de los legisladores sobre los nexos de Rodolfo Orellana con autoridades al interior del Estado cada vez arrojan nuevas luces sobre las implicancias de sus actividades y los personajes que estarían involucrados. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. La inversión descentralizada alcanzará este año un récord histórico, anunció la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, durante su presentación ante la Comisión de Descentralización. Veamos los detalles en la siguiente nota. La asignación de recursos a través del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL, alcanzó este año un récord histórico de 827 millones de nuevos soles. Afirmó la titular de la PCM, Ana Jara, a los integrantes del grupo de trabajo que preside el legislador Manuel Damert, agregando que dichos recursos fueron asignados para cofinanciamiento de proyectos y estudios. Nunca antes se ha alcanzado un récord histórico en proyectos de inversión para los gobiernos subnacionales. Fíjense, son 827 millones de soles de proyectos cofinanciados con los gobiernos regionales y municipales a través de FONIPREL. Y como lo decía hace algunos instantes en el seno de la Comisión de Descentralización, aquellos distritos de alta necesidad o de necesidad solamente cofinancian el 0,1% de estos proyectos. De otro lado, dijo que 7 medidas estratégicas son parte de la agenda para afirmar la descentralización como política general de gobierno, siendo la primera medida aprobar el reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental como espacio de concertación. Doblemente importante en mi condición de ministra de Estado, pero originariamente congresista de la República, que estos espacios sirvan precisamente para ese análisis político y ver en qué fallamos y cómo corregimos y cómo alentamos a las comunidades del interior del país a formar esas macroregiones con una mirada transversal. Pero eso tiene que nacer de la persuasión, del diálogo, de un amplio debate sobre si conviene o no acceder a esa descentralización que nos hablaba Pulgar Vidal. Ana Jara informó además que se afianzará el proceso de evaluación y supervisión de las funciones transferidas a los gobiernos regionales, a fin de que redunde en una mejora de la calidad de los servicios públicos.
También se desarrollará la competitividad regional y local a través de la inversión descentralizada y la integración económica y territorial. De igual forma, se fortalecerán los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción y se desarrollará una propuesta sobre distribución interdepartamental del canon. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Varias denuncias por actos de corrupción en el Cusco fueron detectadas por la Contraloría General de la República durante la sustentación del informe de auditoría y el presupuesto institucional. Una denuncia grave de corrupción en una de las provincias del Cusco será realizada al término de la investigación por la Contraloría General de la República, anunció su titular, Fuad Curi Sarsar, durante su presentación en la sesión de presupuesto y cuenta general de la República del Parlamento. En 30 días tenemos denuncias muy graves que anunciar al país, ya hemos adelantado algo y bueno, sí, pues hay muchísimo dinero en esa zona. Durante su exposición, Curi dijo que el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía para el 2015 asciende a 425.208.000 nuevos soles que servirán para la incorporación de 250 auditores para los gobiernos locales, la creación de la Escuela Nacional de Control, la implementación de las nuevas oficinas del Tribunal Sancionador y la implementación de la nueva oficina en Cerro de Pasco. 425 millones de soles, que incluye 41 millones de soles del financiamiento del BID y su contrapartida. Por lo tanto, sin esto tiene un destino específico, de acuerdo al proyecto con ellos. Quitándole estos 41 millones de soles, nos quedan 410 millones de soles, que es el nuevo presupuesto programado para el próximo año. Asimismo, realizó un balance de la gestión realizada por la Contraloría General como órgano administrativo sancionador, cuyos resultados durante la investigación concluyó con 144 funcionarios con inhabilitación y suspensión temporal sin goce de haber por infracciones graves o muy graves y 870 en proceso. El Contralor hizo 7 recomendaciones, entre los que destacan transparentar el presupuesto y ejecución del gasto público de manera obligatoria a los gobiernos regionales y locales con sanciones económicas, aprobación de iniciativas legislativas anticorrupción en la utilización de recursos públicos, proyecto de ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa, entre otras. Las entidades del Estado peruano que trabajan con fondos públicos no tienen esa obligatoriedad. Yo creo que realmente es sumamente necesario ver sus estados financieros y su dictamen. El portal de transparencia para que todo el pueblo peruano conozca los estados financieros de sus comunidades. Seguidamente, el presidente del Fuero Militar Policial, el general de brigada Juan Pablo Espinosa, solicitó la suma de 13.741.883 nuevos soles para cubrir los gastos de su pliego, informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Al volver, presidenta del Congreso anuncia pleno temático para tratar temas de mujer, violencia familiar y debate del nuevo Código del Niño y del Adolescente. Volvemos con los detalles. Continuamos con más información parlamentaria. En el conversatorio Mujer y Liderazgo Político, la titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, anunció la realización de un pleno temático exclusivo en temas de género. También temas de violencia familiar, equidad de género, participación política de la mujer, salud y educación. Los temas a debatir y trabajar serán iniciativas legislativas que planteen combatir la violencia de la mujer y la desigualdad, así como también el debate del nuevo Código de los Niños y Adolescentes, afirmó la presidenta del Legislativo, Ana María Solórzano, en el evento. Quiero aprovechar eso para que de una vez por todas trabajamos en el tema de género. En muchas otras ocasiones hemos pedido con oficios a la presidencia que se agende este u otro tema, pero esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de hacer un pleno exclusivamente temático en lo que respecta a mujeres embarazadas, a salud, a niños, ¿no? La presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, Luisa María Cuculiza, saludó el anuncio hecho por la titular del Parlamento y pidió a las congresistas comprometerse a trabajar en sensibilizar a la población sobre los casos de violencia a la mujer. Definitivamente tenemos que ser comprometidas con el caso mujer, y especialmente con el caso familia.
Porque si no luchamos por la familia en este país, no hacemos nada. Porque seguirán siendo niños de la calle, niños sicarios, niños pandilleros, niños etcétera, etcétera, porque no hay familia. Por su parte, la parlamentaria Julia Tevez solicitó darle viabilidad a los proyectos a favor de la mujer y la niñez. Debemos de hacer un trabajo corporativo que en las comisiones, interesando el tinte político, demos viabilidad cuando se trata del tema de violencia, el tema de mujeres, el tema de niños. Participaron de esta importante reunión las congresistas Cecilia Taid, Aurelia Tandina Fuco, Luz Salgado, María López, Carmen Núñez y Lourdes Alcorta, entre otras, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Los jóvenes representan un potencial importante en el desarrollo del país y el Perú es un país de oportunidades para los jóvenes emprendedores. Así lo señaló la tercera vicepresidenta del Parlamento en el marco de la celebración por el Día de la Juventud. Tenemos la nota. En el foro denominado Fortaleciendo las capacidades de emprendimiento en la juventud, la tercera vicepresidenta del Congreso, Esther Capuñay Quispe, recordó que de 30 millones de peruanos, un 27% son jóvenes de 15 a 29 años, a quienes se les debe brindar las herramientas necesarias para que sean protagonistas de su propio destino. Esta es una de las razones por la que el Estado está obligado a implementar políticas y programas dirigidos a fortalecer las habilidades y promover el espíritu emprendedor, para que puedan hacer frente a las oportunidades que les ofrece el mercado y también tener la habilidad de movilizar recursos, creando empresas y, ¿por qué no?, generando nuevos puestos de trabajo. La parlamentaria estuvo acompañada por Azucena Gutiérrez y Cintia Rodríguez, jóvenes emprendedoras que a su corta edad gerencian sus propias empresas. Dijo que ambas deberían servir de inspiración a los presentes. Ellas explicaron su experiencia empresarial. Yo me siento muy contenta de tenerlas en este auditorio y creo que cada uno de ustedes, alumnos del colegio, de las universidades, deben seguir su ejemplo. Ellas, al igual de ustedes, tuvieron un sueño, con la diferencia que ellas hoy ya lo hicieron realidad. Cuando tengan ustedes un sueño, lo importante es poder arriesgarse, porque si no nos arriesgamos, simplemente nos vamos a quedar en nuestra zona de confort, ¿no? Y para poder hacer crecer una empresa, para poder ejecutar nuestro sueño, para que sea realidad, siempre debemos arriesgarnos, lanzarnos a la piscina. Y en realidad así nació en Panacombi. En tanto, Edgar Eslava Arnau, docente universitario, expuso sobre el emprendimiento juvenil y cualidades para crear empresa en el Perú. Dijo que un emprendedor tiene mucha visión de negocio, es creativo, tiene pasión, liderazgo y actitud positiva, y además es decidido y perseverante. Por su parte, Sergio Rodríguez Soria, director general de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales del Ministerio de la Producción, explicó los alcances del programa Startup Perú, que lanzó el gobierno en el 2013. El nombre viene de la palabra startup, que es justamente emprendimiento innovador con potencial de crecimiento. Lo que nosotros promovemos es emprendimiento, innovación e internacionalización. Es decir, nos interesan los emprendimientos que aspiren a ser internacionales, que aspiren a exportar, que aspiren a internacionalizarse, que aspiren a trascender fronteras. Jorge García Tejada, docente del Instituto Superior de ADEX, refirió que su institución fomenta una cultura exportadora. Dijo que esa actividad hará sostenible el crecimiento del país. Refirió que del 100% de las empresas exportadoras que hay en el país, Lima concentra un 48.6%, por lo que exhortó a los jóvenes a mirar las regiones del Perú donde existen grandes oportunidades de negocio. Participaron en el foro cientos de jóvenes de diversas universidades del país. Informó Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Best Cable. Será hasta una próxima oportunidad.